Bienvenido al podcast de Top Real Estate, donde hablamos de emprendimiento, negocios, anécdotas, tips. El podcast de Top. Podcast número 9 y por fin tenemos a todo el equipo Top en el universo del podcast. Les damos la bienvenida a todos y estamos muy agradecidos con todos los comentarios, la gente que nos escucha y nos apoya. Hoy tenemos un tema muy interesante, igual que en el podcast 6. Seguramente nos vamos a alargar un poquito porque vale muchísimo la pena. Ojalá se puedan quedar hasta el final. Y hoy vamos a hablar sobre el estudio de mercado. Me acompañan Pablo Pineda, Carlos Blanquet y Oscar Pineda, el equipo Top completo, para darles diferentes puntos de vista y argumentos. Empezamos. ¿Cómo están, chicos? Todo muy bien, Gus. De nuevo emocionado porque ahora sí ya se nos hizo. Ya estamos aquí todo el equipo Top reunido en un mismo podcast. Pues un podcast más, nueva información. Pues muy contento de estar aquí, agradecido con todos ustedes que nos puedan estar escuchando. Y pues nada, no alarguemos más esto, entremos en tema. Perfecto, pues el tema de hoy, como lo mencionamos en la presentación, es el estudio de mercado. Lo estuvimos valorando muchísimo sobre qué hablar en este episodio número 9. Y este tema del estudio de mercado es súper importante porque hablamos en específico del precio de las propiedades, ¿no? Mucha gente pone en venta y los precios, escuchamos temas como avalúo, como el perito evaluador, que ya hice el avalúo comercial, estudios de mercado y demás, ¿no? Quiero empezar primero yo hablando sobre cómo yo me refiero al estudio de mercado, porque ya incluso la palabra estudio de mercado ya se me hace muy trillada o muy errónea, ¿no? Yo prefiero siempre utilizar un término con mis clientes que es análisis del mercado. ¿Por qué? Porque lo más importante es analizar el comportamiento de ese mercado, de la demanda, de tu propiedad, de las características que tienes contra la demanda y los posibles compradores, ¿no? Entonces vamos a dividirlo en varias secciones y varios puntos importantes para que podamos tener un orden, ¿no? Uno de ellos es la oferta y demanda, otro es la plusvalía, la comparativa, el método comparativo, el conocimiento de la zona, la rentabilidad y cómo piensa el comprador. La segmentación, digamos, del mercado, ¿no? Para también definir un poquito puede sonar muy obvio, pero a mí me gusta ser muy claro, ¿no? Cuando hablamos de mercado, nos referimos a dos cosas. Puede ser el mercado de la oferta, que es las diferentes propiedades que están promocionadas en venta, y cuando hablamos del mercado de la demanda, es justamente los compradores, ¿ok? Bueno, pues voy a empezar yo primero hablando sobre el tema de la oferta y demanda. El mercado inmobiliario se traduce en oferta y demanda. ¿Cómo funciona esta ley? Puede parecer muy sencilla, pero yo siempre soy de la idea de que no nos vayamos con suposiciones y lo dejemos bien explicado, ¿no? Si tenemos poca oferta, es decir, pocos productos, que en este caso son los inmuebles, y hay mucha demanda, es decir, que hay mucha gente queriendo comprar, los precios de la oferta pueden ser mejores. Es decir, tú puedes tener mejor demanda, puedes subir el precio, puedes negociar hacia arriba, ¿no? Puedes tener casi una tipo subasta en el que si tu producto es muy demandado, pues puedes hacer casi que se peleen por él, ¿no? Esto es algo parecido a la ley de la escasez. Cuando algo se considera muy escaso y muy valuado por la demanda, su valor se aprecia. Por otro lado, si tenemos mucha oferta, muchos productos en el mercado y hay menor demanda, es decir, que el número de compradores no alcanza a cubrir la cantidad de la oferta, entonces en ese caso los precios bajan. ¿Por qué? Pues porque al haber muchas opciones, los compradores decidirán siempre las mejores opciones que cumplan con lo que están buscando, pero pues tienen varias opciones, o sea, pueden tener tal vez 20, 50 opciones, entonces en ese caso uno como comprador que busca, pues con calma, la que mejor se adapte a tus características y al precio, evidentemente, ¿no? Entonces aquí tenemos un tema interesante que en el backstage estaba yo comentando con Pablo, que justamente si hoy fulanito se despierta con ganas de vender y ve un anuncio y dice, pues mi vecino quiere tanto, piensan que ese es el precio y ellos también van a empezar a promocionar en un precio erróneo, y eso hace que cuando un comprador va y ve esos inmuebles, dicen, no, estos están caros. Hay más inmuebles igualitos, pero que tienen una mejor asesoría porque están en un mejor precio, y eso son las estadísticas de los inmuebles que se venden, ¿no? ¿Tú qué piensas, Oscarín? Pues sí, justamente es un tema muy específico en el tema de
de las valoraciones, porque justamente a veces muchas personas creo que tienden a confundir un estudio de mercado con un avalúo. O sea, son muy diferentes y son dos herramientas que sirven para cosas completamente diferentes, ¿no? Y en este tema de la comparativa y demás, que vamos a entrar en tema un poquito más adelante, justo lo que mencionas es lo que nosotros como asesores nos topamos todos los días, cada que vamos a tomar una nueva propiedad, y justamente esa confusión, ¿no?, que llega a haber de parte de los propietarios al querer promocionar un inmueble en un precio mayor porque tiene mejores acabados, porque es más grande, por la razón que sea, y toma como comparativa un departamento que si de por sí ya está fuera de precio, el de ellos va a estar aún más, ¿no? Pero, Pablito, cuéntame, ¿tú qué piensas acerca de eso? Pues miren, yo creo que siempre el inmueble de uno pues va a ser más bonito, hablando, ¿no? El inmueble de uno propio, pues siempre va a parecer más bonito a cualquier otro inmueble, ¿no? Esto debido pues también a que le tienes afecto, exacto, que quizá sí hayan pasado algunos momentos maravillosos, ¿no?, dentro de ese mismo inmueble. El famosísimo valor sentimental, ¿no? Exactamente, el famosísimo valor sentimental. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ponerlo en un ejemplo simple. En un edificio de 8 departamentos, imaginémonos que 4 personas van a querer vender. La primera persona lo pone, por decirte algo, Oscar, en 2 millones, ¿no? Probablemente el precio real de mercado de ese departamento sea de 1.800.000, ¿no? Pero al ponerlo en 2 millones, ¿qué significa? Que estamos 200,000 pesos por encima del valor del mercado. Probablemente podamos encontrar a alguien que pague ese sobreprecio o que esté dispuesto a pagar ese sobreprecio, pero ¿uno entre cuántos? La verdad es que la posibilidad es mínima. Después imaginemos que uno de los vecinos de ese mismo condominio obviamente dice, oye, fulanito está vendiendo su departamento, pero el mío tiene mejores acabados, ¿no? Lo que habíamos comentado. Entonces el mío vale 2.200.000, ¿no? Y sin querer pone el precio muchísimo más inflado que el que ya estaba. Ya no estamos hablando de que está 200,000 pesos elevado, ya estamos hablando de que está 400,000 pesos elevado, y se empieza a crear una expectativa dentro del mismo condominio, dentro de la misma zona, en que los precios están por ese rango, ¿no? Aquí la importancia también de que un asesor inmobiliario profesional que quizá ya pueda tener un historial de ventas de inmuebles similares, con similares características ahí en la zona, yo creo que ayudaría bastante para definir realmente cuál es el precio. Y que justamente también es muy importante tener una propiedad de referencia que sea real y que sea justa, ¿no? Porque justamente si tomamos una referencia errónea, nuestro precio, si lo queremos elevar, como dices, ¿no?, si lo queremos elevar un porcentaje porque tiene mejores acabados, porque es más grande o por la razón que sea, pues también termina por ser un mal precio y un precio que no es vendible. Ahora también hay algo muy importante de destacar, que yo creo que es el conocimiento de la zona específica en donde están, ¿no? Porque las propiedades pueden variar en función de la ubicación en donde están, ¿no? ¿Cómo ves, Charlie? Sí, era lo que comentábamos, ¿no?, antes de empezar, que muchas veces hay que ser tan profesionales y tan exactos en el mercado que tenemos que saber, ¿no?, qué tiempo tiene la colonia, qué tantas personas o de qué edades, ¿no?, son prácticamente las personas que la habitan, porque de ahí podemos agarrar bastantes cosas, ¿no?, mucha información. No sé, regresando un poquito a lo que comentaban hace rato Pablo y Oscar, creo que también tiene mucho que ver el tema de otras inmobiliarias, ¿no?, que a veces afectan mucho el valor del mercado simplemente por tener una propiedad en su cartera, ¿no? El decir, oye, a mí me hicieron una valoración sobre 4 millones, pero no se preocupe, tal vez yo se la pueda vender en 7. Eso es algo que afecta prácticamente a todos nosotros. Y bueno, como dice Pablo, ¿no?, las personas que tenemos un estudio completo, que ya tenemos un historial de ventas en una sola colonia, creo que es algo que apoya demasiado, ¿no? Y bueno, obviamente pues el tema de poder hacerle ver a nuestros clientes que el valor sentimental o los acabados que le metieron hace bastantes años, o infinidad de cosas que pueden ellos argumentar para poder subir la plusvalía, pues es erróneo, ¿no? Porque sabemos bien que lo que tiene plusvalía son los terrenos, prácticamente. Las construcciones año con año pues van perdiendo un valor por el uso, por los asentamientos, por etcétera, o etc. cantidades de cosas que pueden surgir.
Ok, me parece interesante ese tema, Blanc, porque me gustaría hacer como una pausa justo ahí para que la gente que nos escuche pueda también empezar a digerirlo un poquito más, ¿no? Mencionaron el tema de que sí, de que cada inmobiliario, cada asesor o los peritos hacen sus estudios, ¿no? Pero, ¿se acuerdan lo que dije, no? Yo hablo de análisis, no un estudio, un análisis. Estos estudios, la mayoría, y ustedes seguramente lo han visto, la mayoría de estos estudios solamente hacen una comparativa, o sea, de todos los puntos que hablamos, porque hablamos de oferta y demanda, hablamos de plusvalía, hablamos del conocimiento de la zona, de la segmentación, la rentabilidad, pero la mayoría de esos estudios solamente te contemplan uno de estos factores, que es la comparativa. Solamente te dicen, mira, allí se está vendiendo otro, aquí en Inmuebles 24 se está vendiendo tal, y no sé, en otra fuente se está vendiendo otro inmueble. Y muchas veces esas comparativas ni siquiera son peras con peras, son peras con manzanas, es decir, no se parecen, ¿no? A mí, por ejemplo, me tocó muchas veces ver avalúos que me decían, no, es que yo ya hice un avalúo y cuesta esto mi inmueble, y yo les decía, a ver, déjeme ver su avalúo, ¿no? Para ver cómo lo hicieron. Y cuando ves el avalúo te das cuenta, o yo me di cuenta en uno que lo tengo siempre súper presente, que decía el avalúo un inmueble en División del Norte, ¿no? Y yo lo empecé a ver, dije, oye, ese inmueble es mío, esa propiedad es mía, o sea, yo la tengo en venta, o sea, esa propiedad yo la estoy vendiendo, ¿no? Y vi que estaban mal el metraje, no era correcto, decía que ya estaba vendido y que se había vendido en otro precio que no era, y yo le dije, mire señora, esta propiedad la tengo yo, y de hecho tengo una propuesta por tanto, y vamos a firmar la escritura en tanto tiempo, y todos estos datos están erróneos. Entonces, ese perito no se toma la responsabilidad de vender la casa. O sea, tú le pagas, ¿cuánto? 2,000 pesos, 2,500, no sé cuánto cobra un perito, ¿no? Pero por un avalúo comercial, tú le pagas a un perito y ellos no se van a tomar la responsabilidad de vender la casa. O sea, te van a entregar tu avalúo y que Dios te bendiga. Si resulta que ese avalúo estaba mal y llevaste un año perdido de tiempo por estar en un precio completamente fuera del mercado, no vas a ir a reclamarle al perito, ¿verdad? No le vas a decir, oye, por tu culpa me hiciste una pretensión muy alta y yo en mi mente ya tengo una expectativa y por tu culpa perdí un año, regrésame mi dinero. Claro que no. ¿Contra quién se van? Contra nosotros, los asesores inmobiliarios, que estamos ahí día a día en el mercado con la demanda, con los clientes compradores, y entonces ahí sí nos reclaman cuando les tenemos que decir el golpe de realidad, ¿no? Que al final es nuestro trabajo, ¿no? Yo justamente lo hablaba con un cliente hace poco. Yo sé que la gente, los vendedores no quieren escuchar el precio real, o sea, es como el doctor, ¿no? O sea, tienes que ser frío y no quieren escuchar la realidad, decir, señora, si usted tenía, o señor, si usted tenía la pretensión de que su propiedad vale 7 millones y con toda la pena del mundo le tengo que decir que vale 6, pero yo se lo tengo que decir, ¿no? ¿En qué me baso yo? ¿Y en qué se basa usted? Usted se basa tal vez en estos términos que estábamos hablando, pero yo me baso en que yo hago el conjunto de todo esto, y el conjunto de todo esto pues me da la oportunidad de analizar y ver en función también de la demanda, ¿no? Muchos de estos factores son, yo lo veo así, como el 50% de este análisis. Es decir, es el 50% técnico. ¿Por qué? Porque estamos analizando datos técnicos como números, promedios por metro cuadrado, el conocimiento de la zona, como lo decía Blanquet. Pero después viene otro que para mí es más importante todavía, porque primero estás haciendo nada más un análisis especulativo, ¿no? Ya cuando tienes la propiedad en venta, para mí viene el complemento de ese otro 50% del análisis, que es que ya viene gente y ya tienes un impacto, ¿no? ¿Cuántas llamadas tienes? Y hay que saber analizar y llevar un registro de todo. ¿Estás teniendo llamadas o no estás teniendo llamadas? Si las estás teniendo, se concreta el interés, te piden la información, se hace la cita, no se hace la cita, cuántas visitas en la página web, si son muchas, si son pocas, si eso se convierte en citas, si son pocas citas, si son muchas citas, qué comentan las citas, por qué si les gusta, por qué no, y de ahí entonces ya empiezas a traducir que ya no es especulativo, ya es lo que el mercado dice, ¿no? Ya es lo que cierto número de compradores dicen, y yo siempre tengo esta idea y hasta es un poquito obvia, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Si ya vinieron 60 personas a ver tu inmueble y ninguna lo compra, ¿quién está mal, no? O sea, estamos mal los asesores, está mal el mercado, y no, realmente no. Hablaba de eso justamente en el blog del comportamiento del mercado, ¿no? Que si nos vamos un poquito a unos años atrás, para entender también un poquito el tema de la plusvalía que comentaba Oscar, y que quede súper claro y no se tome a malas interpretaciones. Si nos vamos atrás a, por ejemplo, en el periodo del 2012 al 2016,
hubo una muy buena racha de plusvalía alcista, era una tendencia hacia la alza. ¿Por qué? Porque veníamos justamente de una crisis, la crisis del 2008 que pegó las hipotecas de Estados Unidos, pegó muy fuerte en España y aquí también en México. Después del 2008, a raíz del 2011, empezando ya más el 2012, empezó una tendencia alcista y un boom inmobiliario y había pues, porcentajes de plusvalía anual del 18, 25, 50% anuales. Eran muy buenos años porque la tendencia era justamente hacia la alza y cada año aumentaba muchísimo el precio de las propiedades. ¿Pero por qué? Porque había demanda que pudiera justamente cubrir toda esa oferta y se empieza a hacer tanto vivienda nueva como el mercado usado, se empezaba a vender y listo. Todo el mundo éramos muy felices, ¿no? En esa época. Pero ¿qué pasa? Si tú tienes una tendencia hacia el alza, en esto de tendencia solamente hay dos caminos, o arriba o abajo, ¿no? Entonces, llega el 2017 con el temblor y a partir de ahí hemos tenido ciertos cambios todos los años. Primero el sismo, ¿no? Y eso obviamente nos detiene el mercado inmobiliario. ¿Por qué? Pues porque si tiembla, pues la gente está como con esa incertidumbre de comprar ciertas bienes inmuebles o edificios y empieza a ser más... La incertidumbre, ¿no? Se empieza a hacer más presente. Sí, empiezan a ser como más quisquillosos, ¿no? Con justa razón. Pedimos dictámenes, el mercado evoluciona, se siguió vendiendo, listo, ¿no? 2018, Donald Trump. Entonces, ahora con Donald Trump empieza que la incertidumbre de las inversiones, del dólar y muchos comentarios que yo escuché en ese tiempo, ¿no? Después, el 2019, el cambio de gobierno con AMLO. Y también la incertidumbre, que si cancela el aeropuerto, que si hace, que si no hace. Y dices, otra vez genera incertidumbre, tal vez mucha gente que tiene dinero no quiere comprar. Y después, 2020, tenemos pandemia mundial, ¿no? Entonces, desde el 2017, nuestra tendencia ya no es la misma. Y eso es lo primero que hay que entender, que ya es un mercado que ya no es alcista. Si bien no es un mercado que se está yendo a desplome y que no se mueve, simplemente no es la misma tendencia. Y para ponerlo en perspectiva, no es lo mismo ganar una plusvalía anual de un 12, 15, 18% a ganar del 3 o el 5%. Si es menos, obviamente. Pero el punto importante es eso, que todavía hay plusvalía, o sea que los inmuebles se siguen moviendo y no hay una depreciación. Es muy diferente hablar de minusvalías y de depreciación que hablar de que el mercado simplemente no tenemos la misma fuerza, ¿no? Entonces, simplemente, como lo decía Pablo, antes podías tener más fácilmente quien te pagara ese sobreprecio y decías, oye, si mi inmueble vale, por ejemplo, el ejemplo que puso Pablo, ¿no? Mi inmueble vale 1.800.000, pero yo lo pongo en 2 millones. Bueno, si estamos en esa tendencia como la que estábamos en 2012-2016, pues seguramente habrá demanda que te pueda negociar esos 200,000 pesos que tú estás arriba. Hoy no. Hoy vale 1.800.000. Hoy lo tienes que poner en 1.800.000 y posiblemente te estén ofreciendo 1.750.000. Así es como funciona el mercado hoy. ¿Es malo? No es malo. Eso es lo que nosotros queremos hacer entender a la gente. No es malo que hoy el mercado se mueva sobre el precio real. Que estamos acostumbrados a subir, a inflar los precios porque va a haber negociación, eso es otra cosa. Pero yo lo he explicado mucho a los clientes y es algo muy bonito de este negocio que a mí me encanta. Que tenemos la idea como mexicanos del regateo, ¿no? Pero en el mercado inmobiliario, cuando tú te das cuenta cuándo es el precio real, por ejemplo, si tú sabes que una casa vale 6 millones, y tú la pones en 7, pero tú ya te diste cuenta desde tu estudio, desde tu análisis, el especulativo, y después de 1 mes, 2 meses de promoción con los comentarios de la demanda, ya te diste cuenta que te van a dar 6, entonces ya no importa en qué precio lo pongas. O sea, ya no importa si pones el precio en 7 o en 6,800 o en 6,100 o en 6,200, te van a dar los 6. Sí o sí. Entonces, ¿qué es lo que decía Alex Lin? Lo más recomendable es ponlo los 6. ¿Qué es lo que hace Alex Lin con sus inmuebles que le funciona muchísimo? Que él pone sus inmuebles, por ejemplo, en esa casa que vale 6, él lo pondría en 5,900 y entonces empieza a tener mucha gente interesada, tienes una fila de personas con cheque en mano y entonces sí, empiezas a mejor subir el precio. ¿Quién me ofrece más? ¿No? Si está en 5,900, es una super oportunidad. Tengo 2 personas interesadas. ¿Sabes qué? Yo estoy muy interesado, te doy 6,100. Y listo, ¿no? O sea, si el mercado funcionara así, empezaríamos a volver a tener esa tendencia hacia la alza, ¿no? No sé, en este tema, ¿tú qué piensas, Pablito? Pues sí,
Pues sí, en efecto, yo creo que la demanda es algo muy importante en cuestión de lo que dices, Gus, ¿no? O sea, recalcar y reconfirmar lo que tú dices en cuestión de comentarios, de que simple y sencillamente si también pones un inmueble en sobreprecio, pues ni siquiera genera impacto dentro del mercado, ¿no? Ahí se ve la carencia de citas, la carencia de interesados, y pues hablando de eso, pues, cuando ya pones un precio razonable que quizás se pueda negociar, como bien lo habíamos comentado, pero el rango de negociación es menor, pues se empieza perfectamente a notar, ¿no? El interés de la misma demanda, y entonces se empiezan a desatar todas estas situaciones que habíamos comentado, más citas, más interesados, y por ende pues la posibilidad de tener una propuesta, y por ende también pues la posibilidad de tener quizá a alguien que pueda pagar pues ese ¿cómo decirlo?, valor agregado que el propietario le está dando, ¿no? Raro, pero pues se podría, ¿no? Okay. Bueno, vamos a entrarnos un poquito en el tema de plusvalía. Estábamos hablando de cosas muy generalizadas, mezclando unos puntos con otros, pero a ver, Oscarín, ¿qué nos puedes decir tú? Tenías preparado ahí algunas cosas sobre plusvalía. Sí, justamente, y reforzando un poquito lo que comentaban, creo que la palabra indicada para poder definir lo que hacemos en un estudio de mercado es la interpretación, ¿no? Creo que nosotros como asesores inmobiliarios, nuestro mayor fuerte es interpretar el mercado, interpretar lo que las citas nos dicen, interpretar la calidad y la cantidad de citas que tenemos hacia un cierto inmueble, y en función de eso también la interpretación de la plusvalía, ¿no? Porque generalmente hablamos de la plusvalía y sabemos lo que es, ¿no? Que es el incremento, ¿no? Y lo que mencionaba en un top en 2 minutos, pues la plusvalía significa la cualidad de valer más, ¿no? Plus, que es más, valore, que significa valer más o ser más valioso, y el prefijo ia, que quiere decir que es un prefijo como tal, entonces es la cualidad de valer más. La plusvalía es una cualidad única de los inmuebles. Únicamente los inmuebles ofrecen una plusvalía. Todos los demás, no es que lo mismo que decías Gus, ¿no? O sea, no es que se ofrezca una minusvalía o una depreciación, simplemente es una devaluación del producto. En este caso no es así, y es lo bonito de este mercado. Y lo que es más bonito todavía es interpretar justamente por qué es la plusvalía, cómo funciona plusvalía, qué la determina. Bueno, 4 factores muy sencillitos: desarrollo urbano, desarrollo social, desarrollo socioeconómico y desarrollo cultural. Si en una cierta zona, por ejemplo, a lo que estamos muy acostumbrados, el Tren Valle, ¿no? Tenemos desarrollo urbano, check, ¿no? Tenemos edificios, tenemos vivienda, tenemos todos, ¿vale? Desarrollo social. ¿Cuál es el desarrollo social? Bueno, áreas recreativas, parques deportivos. El Parque de los Venados es el clarísimo ejemplo. Desarrollo socioeconómico. Todo lo que son plazas, centros comerciales, incluso hasta hospitales también, ¿no? Que son lugares a donde podemos acudir. Y el desarrollo cultural, que son escuelas, que son museos, que son todo ese tipo de intereses, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos estos 4 factores en una zona, la plusvalía va a ser mucho mejor que en alguna otra que no tenga uno de estos 4 factores, uno de estos 4 desarrollos, ¿no? Entonces, especificando eso, también debemos de saber interpretar cómo funcionan estos 4 factores dentro del precio y qué tanto se puede incrementar dependiendo al paso de los años. Lo puntualizó Gustavo muy bien. El mercado ya no funciona igual a como estábamos acostumbrados hace 6, 7 años. Ha cambiado, y siempre va a haber algo que va a cambiar y que va a impactar en los precios y en la percepción de la gente al tener una valoración o un estudio de mercado sobre una propiedad. Porque si no es el temblor, es la entrada de Trump, y si no es el nuevo gobierno, si no es la pandemia, y si no, pues no sé, cambios en la bolsa. O sea, va a haber muchísimos factores que sí pueden pegar de cierta forma en los precios de las propiedades, pero en donde muy pocas veces se va a ver afectado va a ser en la plusvalía, porque la plusvalía se determina con estos 4 factores que ya les había comentado. Perfecto. Pues bueno, me gustaría hacer una pregunta al aire, a ver quién se anima a responderla. Estaba pensando en un tema específico. ¿Cuál ha sido el mayor obstáculo a la hora de definir un precio en su carrera como asesores? Es decir, dicho de otra manera, a la hora de que tú vas a tomar una propiedad, yo sé que con la práctica, entre más lo haces, mejor
te haces, pero ¿cuál ha sido siempre cuando tú dices, oye, ya me toca hacer la valoración y ya voy a asignar el precio? Es decir, que ya le voy a decir al cliente, mira, este es el precio y por esto, esto y esto. ¿Qué factor es el que más les cuesta trabajo o hay alguna cosa que les haya costado mucho trabajo a la hora de la asignación del precio? A mí en lo particular, antes que nada quiero mandarle un saludo al abogado y decir que aquí en Letrán Valle también los tacos del Chaparrito están buenísimos, ¿eh? Y pues obviamente, señores, compren el Letrán. Los tacos, créanme que siempre le va a dar buena plusvalía a sus inmuebles. Vamos a cobrar ya después por la Por publicidad que publicidad, hacemos aquí en este espacio, ¿eh? Yo no tengo problema de que no cobremos por la publicidad del Chaparrito, simple y sencillamente que nos manden unos tacos aquí a la oficina. Como ahorita, Sin ¿no? broncas. Ahorita estaría perfecto. Y regresando ya al tema, creo que a mí en lo particular siempre se me ha dificultado el hecho de asignar un precio en un edificio donde ya se esté vendiendo otro departamento. Precisamente por lo que ya estábamos comentando, ¿no? Bueno, más bien por lo que yo comenté, ¿no? Al principio, de que se eleva un precio, el departamento 101, y de repente yo quiero vender el 301 y en el momento de asignar el precio, el señor me dice, oye, mi vecino está vendiendo en tanto y el mío está más bonito, está más grande, entonces lo voy a poner yo en tanto. Creo que esa ha sido como que la mayor dificultad que se me ha presentado, precisamente porque el señor tiene el argumento en su mismo edificio, ¿no? Y aunque tú le digas y le repitas y le vuelvas a explicar que el departamento que él está comparando con el suyo está 200,000 pesos por encima y que todavía él lo quiere elevar 200,000 pesos, entonces ya vamos a estar 400,000 pesos, pues sí se me ha dificultado bastante, porque incluso pues lo que le digo, señor, lo único que vamos a hacer poniendo en este precio es ayudar a que se venda el de su vecino, ¿no? Entonces creo que esa ha sido como que la situación más difícil que a mí se me ha puesto cuando hay un departamento en el mismo condominio vendiéndose en un sobreprecio. Ok, ¿tú, Blanc? Yo creo que la situación más complicada para mí es cuando los inmuebles son completamente atípicos a la zona. No sé, hay zonas donde los inmuebles son el 90% de 200 metros, pero a alguien se le ocurrió comprar 2 y su inmueble es de 400, ¿no? Entonces, evidentemente el terreno es completamente distinto. Creen que, pues sí, ¿no? El tema del metro cuadrado tiene que valer más por eso, y es cuando se desfasa el precio, ¿no? El decir, no sé, voy a mencionar una zona que era Ciudad Jardín. Yo podría decir, había inmuebles ahí de 200 a 250, pero me llegaron a tocar terrenos de 500 metros, y de los 4 o 5 millones que se tenía que vender en la zona, ellos querían 10, ¿no? Y era cuando tú les decías, oye, si voy a invertir 10 millones de pesos en un inmueble, pues prefiero irme a la Colonia del Valle, o tal vez a Romero de Terreros, o tal vez a Del Carmen, Coyoacán. Entonces yo creo que eso era lo que más se me complicaba a mí, cuando encontraba inmuebles completamente atípicos a lo que era. Ok, ¿tú, Oscarín? Pues yo creo que, o sea, como tal dificultades para determinar el precio de una propiedad, yo creo que no he tenido tantas. Sin embargo, al principio, bueno, como todos, ¿no? Al principio el determinar el precio de una propiedad sin saber cómo interpretar y cómo ver todos estos números, siempre es complicado. Lo que a mí se me llega a dificultar un poquito en cierto momento es hacerle entender a los propietarios que el valor sentimental no determina el valor comercial de la propiedad, ¿no? Justamente tengo una propiedad ahí en Valle de Aragón, y lo platicaba con Pablito en un video podcast que hicimos, que si no lo han visto lo pueden ver en IGTV, en nuestro Instagram, porque se den una vueltecita por allá. Yo le aplaudía mucho la decisión a mi cliente, ¿no? Porque el primer paso para poder vender una propiedad es desprenderte sentimentalmente de ella. Y tocando el punto que decías, los propietarios, nuestros clientes, no van a querer escuchar la realidad del precio real del mercado, ¿no? Porque justamente volvemos a un tema como muy general que estamos tocando mucho. La confusión que hay al tener una propiedad de referencia errónea y un precio de referencia erróneo. Y si a eso le agregamos un valor sentimental, nos llegó a pasar, creo, en Portales, ¿no? Me llegaste a acompañar en alguna cita en donde el propietario no se quería bajar de cierto precio porque según él decía que era lo que valía,
al final de cuentas nos dimos cuenta que era un valor sentimental el que le estaba dando a esa propiedad. Y bueno, si tienes ese valor sentimental no te puedes desprender de la propiedad y justamente pues realmente no quieres vender. O sea, si justamente no entras en un precio correcto, tu intención no es vender. Y si tu intención no es vender, es súper respetable, pero obviamente también implica un deseo de no querer vender. Entonces, si tú no quieres vender, tu propiedad no se va a vender y no hay ningún problema por ello. Sin embargo, si realmente quieres vender, creo que debes entrar en un precio real de mercado. Y qué mejor, ¿no? En un ejemplo hipotético, que el precio de mercado sea justamente el precio que tú le estás dando por el valor sentimental. Entonces ahí sí podría aplicar. Y para eso justamente nosotros interpretamos todos estos números. Pero esa es la gran dificultad que yo tengo, el hacerle entender a las personas que el precio sentimental no tiene absolutamente nada que ver con el valor real, el valor comercial de su propiedad. Ok, pues bueno, a mí en lo particular, creo que en mi proceso de asesor lo que más se me complicaba a la hora de asignar un precio era si no tenía un parámetro de medición tangible como un inmueble vendido similar. ¿Por qué? Porque dentro de la comparativa muchas inmobiliarias, muchos evaluadores, lo que sea, hacen su comparativa solamente con inmuebles que están en venta, que no se han vendido. Pero yo siempre también trato de incluir tanto los que están en venta, que es la competencia actual, como incluir los vendidos. Porque como lo hemos estado platicando mucho, los que están en venta puede que estén elevados en el precio y que son propiedades que no nos sirven, que son malas estadísticas, no sabemos en cuánto se va a vender, pero los vendidos tienes un parámetro de ya vendido, o sea, ese se vendió en esto, o sea, este es el valor por metro cuadrado real vendido, no promocionado. Entonces, cuando yo tenía propiedades que no tenía un parámetro de medición de algún inmueble vendido similar, ahí yo le empezaba a dudar siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces me tengo que ir contra lo que está promocionándose y es entrar a un mercado especulativo. Entonces, pues mi solución fue fácil, ¿no? Yo dije, bueno, más o menos tengo una estadística de que el promedio de porcentaje elevado de toda la demanda que está promocionada en todos los medios es de entre un 12 a un 18%. Entonces yo me iba sobre eso. Si mi estudio de comparativa me da, no sé, X precio, yo le quitaba entre un 12 y un 18 para tener más o menos cuál es la realidad, ¿no? Mencionaron algo bastante interesante que me hace decirlo ahorita porque yo quería dejar esto para el final, pero justo ahorita que lo mencionaron, si llegamos como a una tipo conclusión, si se dan cuenta, realmente la solución en el mercado inmobiliario parece ser sencilla, pero es complicada. Sería quitar, como decía Oscar, si no quieres vender, no vendas. Porque afectas más el salir en un precio alto, porque un precio alto es igual a no vender. Afectas más al mercado inmobiliario salir sin la decisión firme de entrar al mercado conforme a la realidad. Si nosotros quitáramos de todos los medios promocionados, o sea, del mercado de oferta, quitáramos todos los remates bancarios, quitáramos todas las propiedades que están en un sobreprecio, todos los que tienen ese apego emocional que no quieren vender y por eso no quieren ajustar sus precios porque saben que si lo ajustan se vende y si no lo ajustan pues siguen alargando un poquito más ese proceso. Si quitáramos todos esos, si quitáramos al vecino que se despertó con las ganas de que su casa vale 10 millones, ¿no? Cuando vale 2. Si quitáramos todas esas estadísticas y dejamos solamente los inmuebles reales, entonces tendrías una oferta súper atractiva, habría menos oferta, tendríamos más demanda, entonces el mercado empezaríamos otra vez a tener esa tendencia alcista. Ojalá todo el mundo escuche esto y puedan estar, favor. se empiezan a concientizar tanto asesores, inmobiliarias y todos juntos empecemos a trabajar sobre esa misma línea unificados. ¿Para qué? Para que justamente esa demanda empiece a ser, esa oferta empiece a ser súper atractiva y real. Ese sería como para mí la conclusión para que volvamos a tener la tendencia del 2012-2016 a partir ya del siguiente año, ya está acabando el año, entonces a partir del 2021 empezaríamos a tener buena racha si quitamos toda la estadística que, por no llamarle otra cosa, simplemente es estadística de inmuebles que no se venden. No, y aparte también algo muy importante y lo que decías, ¿no? O sea, los valores reales no son los que se están promocionando. Los valores reales no son los valores emocionales, mucho menos. Los valores reales de las propiedades son los que ya se vendieron, los que ya se cerraron.
Ahí es donde nos debemos basar y ahí es donde, sí, justamente lo que decías, ¿no? Si dejamos esas propiedades que ya se vendieron y nos basamos en esa, entonces con la interpretación que podemos tener sobre la plusvalía, sobre la oferta y la demanda, sobre la comparativa, el conocimiento de la zona, la rentabilidad y el cómo piensa el comprador, si interpretamos todo eso y lo unimos con propiedades que ya se hayan vendido, vamos a tener un precio real y entonces sí vamos a empezar a hablar de una tendencia hacia la alza y no en esta forma de tan variable en la cual se está comportando el mercado hoy en día. Bien, y nos falta un punto más, el de la rentabilidad, que no me gustaría adentrarme mucho en este tema porque yo les soy sincero, si esto es solamente mi opinión personal, este es el punto del que menos me fío y nada más lo utilizo a veces en temas comerciales, o sea, locales comerciales, oficinas. Cuando son inmuebles que son comerciales es donde aplica un poquito, o terrenos, ¿no? Para constructores, aplica la rentabilidad. Si es casa habitación, digamos, normal, no se utiliza mucho, no es tan confiable, aunque he visto que muchas inmobiliarias lo usan como si fuera realmente súper exacto. En pocas palabras es otra estrategia para determinar un precio con base, porque ya no se puede decir en base, ya en redes sociales te queman, con base a la rentabilidad de ese mismo inmueble. Es decir, si yo tengo un departamento que se renta en 18,000 pesos al mes, sacas la rentabilidad anual y aplicas una fórmula que algunos lo tienen en el .0005 o .0006, o a veces hasta el .007, y sobre eso sacan el valor de venta. Pero realmente puede ser, a veces te puede salir bien, a veces mal, porque depende más el precio sobre, para mí, otros factores como la demanda y no tanto la rentabilidad. Repito, solamente lo utilizamos para fines de inmuebles comerciales. Yo creo que también el tema de la rentabilidad es un arma de doble filo. Por una parte te puede ayudar justamente para determinar una rentabilidad siempre y cuando tu inmueble sea comercial, hablando de locales comerciales, de restaurantes, hablando de inmuebles incluso que puedes poner a la renta. Eso también es un inmueble comercial, pero personalmente lo que yo hago es tomar el tema de la rentabilidad exclusivamente, volvemos al mismo punto de la interpretación. Yo tomo la rentabilidad para poder tener estudios de mercado sobre propiedades comerciales, pero sobre todo sobre terrenos, que es donde se podría tener un mayor impacto en cuanto a la rentabilidad. Pero sí, completamente de acuerdo en que no es una herramienta muy confiable de utilizar a la hora de hacer un estudio de mercado. Bien, pues tenemos el último punto y ya nos vamos. Y este último punto también para mí es súper interesante. Espero que si han llegado hasta este punto del podcast nos aguanten tantito más, porque para mí es el factor clave. ¿Por qué? Porque casi nadie lo usa, casi nadie lo sabe, casi nadie se especializa en este último punto, que es la demanda. ¿Cómo piensa el comprador? Yo les soy muy honesto, si a mí algo me ha funcionado es entender esto. Si yo puedo entender en un inmueble poniéndome del lado del comprador, porque muchas veces también me pasa eso, a mí me pasa muchísimo que los propietarios, los vendedores me dicen, oye, pues es que te estás poniendo del lado del comprador, lo estás viendo todo como si fueras comprador. Le digo, sí, es que efectivamente estoy preparándome para cuando vengan los compradores, yo ya saber por dónde me van a atacar, ¿no? ¿Qué me van a decir? ¿Cuáles son sus argumentos? Porque yo ya me puse de su lado y entonces mis estrategias y argumentos van a venir justamente para contraatacar, digamos, eso, o la misma promoción, ¿no? El staging, el open house, todas esas técnicas, las neuroventas entran mucho aquí. ¿Cómo piensa el comprador? ¿Quién compra? No es lo mismo quién compra, por ejemplo, en la Pensil Norte o en la Colonia Tránsito que en la del Valle o en los Reyes Coyoacán. Entonces hay que saber quién es. ¿Es hombre? ¿Es mujer? ¿De qué edad? Entre 40 años, más de 40 años. A los 25 años ya tienes un crédito posiblemente, con un hijo, con dos. Eres introvertido, eres extrovertido. Entonces empiezas tú a segmentar. Aquí parte el perfil y la segmentación del cliente. ¿Por qué compra? Que ya tienes esta propiedad, ya tienes el perfil. Compra fulanito de tantos años, extrovertido o introvertido, tiene 2 hijos, usa el metro aparte de usar carro, va al gimnasio, juega golf. Ya le pusiste pies y cabeza, ya sabes el perfil perfecto y tu promoción va dirigida a ese segmento. Ok, pero entonces ¿por qué compra? ¿Qué lo motiva? El precio, ¿no? La ubicación, la seguridad porque tiene hijos, el roof garden por el área social.
la cocina por el estatus, ¿no? O sea, ¿por qué compra? ¿Qué motiva a un comprador hoy en la Ciudad de México a comprar? Y esa respuesta va a variar dependiendo de la tipología y de las zonas. ¿Okay? Como compra, ya hablamos del crédito, hablamos de contado y qué los motiva, ¿no? Entonces, muchas de las decisiones a la hora de comprar son instintivas, otras son socialmente adquiridas, y analizar cómo antropológicamente la gente compra en México es clave también para poder destacar entre tanta competencia. Y este es el punto. Incluso yo cuando menciono el tema del análisis o del estudio antropológico, la gente se te queda viendo así con cara de ¿what? Y es eso, ¿no? Porque también no nada más nuestras motivaciones son instintivas o tienen que ver con neuroventas, sino que tienen que ver con costumbres, ¿no? De cómo se hacían antes. Por ejemplo, muchos de los problemas o de las cosas que tenemos hoy en bienes raíces es porque dicen, es que así se hace, así se hacía en los 80s, ¿no? Se pone la lona y listo, y si quiere, y si no, o sea, entonces es como, así, las banderitas, o sea, también me he topado mucho con banderitas, con la lona y con las banderitas, y eso ya es que está en venta, ¿no? Y está bien que se utilicen medios tradicionales y todo eso, el punto es entender antropológicamente cómo es que el mexicano específicamente, ¿no?, se hace de su vivienda. ¿Por qué? Pues ¿de dónde viene la necesidad de vivienda? Obviamente el techo, no vas a vivir en la calle y con el frío, o sea, viene desde mucho antes históricamente, ¿no? A ti que te encanta la historia, ¿no? Entonces, justamente el poder especializarte un poquito en esto, que para eso hay especialistas, ojo, no quiero decir que yo soy especialista en estudios antropológicos, simplemente creo que es válido ahorita mencionar que un asesor inmobiliario nada más tiene que saber un poquito de todo. Tienes que saber de abogacía, tienes que saber de leyes, tienes que saber de neuroventas, tienes que saber de negociación, tienes que saber de oratoria, tienes que saber un poquito de lo que hace el proceso del notario, tienes que saber un poquito de decoración, tienes que saber de acabados, de arquitectura. Es simplemente saber un poco de todo. ¿Por qué? Porque tú eres ese representante que al final vende esa experiencia que es comprar un inmueble, ¿no? Hay especialistas, hay gente que se dedica justamente a hacer estudios antropológicos, ayudan mucho a empresas, y lo único que yo hago es ser consciente de la importancia que tiene eso, y dentro de mis capacidades y conocimientos saber lo más posible hasta el punto en el que me puede dar resultados, que es vender con una buena segmentación, porque sé cuál es mi target, porque cuando viene ese target no le voy a decir, esta es la cocina. No, la gente va a ver, es la cocina, sí, pues se ve, es evidente que es la cocina, pero yo me enfoco pues es la típica familia McDonald's, ¿no? La familia con mamá, papá y 2 niños pequeños, y la señora pues justamente veo que está analizando mucho la cocina, entonces empiezo con las preguntas, ¿no? Con las preguntas de si hacen muchas fiestas, si le gusta cocinar. Veo que el señor tal vez está viendo el área social o que está viendo el área de los closets, no sé, entonces tú empiezas a vender y no nada más a decir, este es el apagador. Y prende y apaga la luz. Sí, no, completamente de acuerdo. Y también justamente esta visualización que tenemos hacia el comprador, en ponernos en el lugar del comprador, fue lo que nos orilló a tener esta promoción que tenemos hoy en día, ¿no? En regalar el primer año de seguro a casa habitación, justamente preocupándonos por las necesidades de nuestros clientes, ¿no? Sabemos que también en muchísimas ocasiones el tema del seguro es algo muy importante que justamente en otra oportunidad vamos a tocar, pero nosotros al querer evolucionar y cambiar este mercado para bien, son herramientas que estamos utilizando, ¿no? Entonces, la verdad es que el tema de la diferenciación en este sector, como lo mencionaba en un podcast, es sumamente complicado porque se trata de evolucionar todo esto. Y si queremos evolucionar tenemos que rehacer y cambiar desde los cimientos todo este mercado, ¿no? Pero, pues, por lo menos estamos en el camino y lo estamos logrando poco a poco. Bueno, pues estamos llegando ya al final. Comenten qué opinan al respecto. Si ustedes son colegas, asesores, clientes, familiares, amigos, lo que sea, comenten si les gustó, si no les gustó, también se vale. Lo de la base de Gustavo también, coméntenlo. Sí. Yo agradezco infinitamente nuevamente el tiempo que se toman para escuchar nuestro podcast y apoyarnos. Recuerden que pueden escuchar el podcast en diferentes plataformas, en Spotify, en Anchor, en iTunes, en Google Podcast, en SoundCloud y en Spreaker. De mi parte es todo, yo me despido, les voy a dejar aquí las despedidas del equipo Top. Yo soy Gustavo Pimentel de Top y les mando un fuerte abrazo.
Yo soy Pablo Pineda de Top y pues como siempre, un gustazo estar con ustedes. Soy Carlos Blanquet y nos vemos en el siguiente podcast. Nos escuchamos en la siguiente oportunidad. Mi nombre es Oscar Pineda y de parte de todo el equipo Top te mandamos un fuerte abrazo y la mejor vibra. ¡Vámonos! Gracias por escuchar el podcast Top Real Estate. Nos vemos en la próxima.